Pues es un hecho. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio con un poderoso movimiento estudiantil que ya se ha llamado el Movimiento Generación del 24 y que según todos los indicios no hará más que crecer en los próximos días. Y ante esto, ¿qué hace la presidenta electa, la hija del 68, como se ha autodenominado, la lideresa estudiantil del movimiento del 86, la que ha presumido que protestó en Estados Unidos ante Carlos Salinas de Gortari en contra del neoliberalismo? Pues se queda callada. Callada porque sabe que no tiene la mínima autoridad moral para opinar ni para contradecir al movimiento estudiantil y, por supuesto, no puede ir en contra de su amo y señor, el presidente López Obrador, apoyando o pronunciándose en lo más mínimo respecto a las protestas de estudiantes. Lo único que dijo hace 5 días fue: lean bien la propuesta. Los estudiantes le respondieron: oiga, la propuesta de reforma judicial la conocemos bien porque la estamos estudiando en clases, estos los estudiantes de derecho, y ante eso Claudia Sheinbaum no ha dicho nada. Por supuesto, pues no es la única que tiene culpa y responsabilidad en esto. También se encuentra Ricardo Monreal, que está sesionando en una sede alterna de la Cámara de Diputados, cuando en 2013 él mismo tuiteó que cuando se sesiona detrás de vallas o rodeados por policías, no hay vuelta de hoja, estamos en una dictadura. Soy hija del 68, porque mis padres participaron en el movimiento estudiantil. Yo tenía 6 años cuando fue la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre. Y en ese movimiento mi madre participó ya como maestra, entonces era maestra del Politécnico. Entonces esa dualidad, digamos, entre la política, en hacer política para transformar el mundo y particularmente nuestra realidad, nuestro país, nuestra ciudad, y al mismo tiempo este sentido de académico, científico, pues fue donde yo crecí. En el libro La gran farsante, biografía política de Claudia Sheinbaum, escrito por su servidora y que dimos a conocer en febrero de este año, hay un capítulo en donde hablamos de esta eh, farsa de Claudia Sheinbaum respecto a ser hija del 68, así se autodenomina. Claudia se roba el movimiento del 68, está en la página 122 de nuestro libro. Farsante y oportunista, si Claudia necesita llamarse feminista, lo hace. De la misma manera, al autodenominarse hija del movimiento del 68, ha usado un periodo clave de la historia de la democracia mexicana, doloroso para nuestra memoria, para presumir y medrar políticamente y llamativamente. Esto ha causado poco o nulo escándalo o indignación. Al contrario, ha sido utilizado por sus propagandistas para pintarla con los trazos más amables, como una auténtica luchadora social en la prensa nacional e internacional, y por supuesto en ese documental que hizo su hijo Rodrigo Imaz. Ya hemos reseñado en este mismo libro la falsa desaparición del cuerpo de granaderos, pues los vimos rodeando a los estudiantes hoy a las afueras de San Lázaro, a los trabajadores del Poder Judicial y también a las afueras del Deportivo Magdalena Michuca, a donde se fueron a sesionar de manera alterna los diputados de Morena. Ahí estaban los policías antimotines, que es como se llama ahora el cuerpo de granaderos, que nunca desapareció. Pero bueno, el 6 de diciembre de 2018, Claudia Sheinbaum dijo que cumpliendo una obligación moral con la historia de la ciudad y de su generación, ella daría cumplimiento al tercer punto, perdón, del pliego petitorio de los estudiantes del movimiento del 68, la desaparición del cuerpo de granaderos, y dijo que nunca más la fuerza pública se usaría para reprimir al pueblo. ¿Y qué tal hoy?
¿Qué tal hoy cuando los trabajadores del Poder Judicial que se oponen a la reforma judicial de López Obrador encapsularon, fueron encapsulados por la policía y también encapsularon a estudiantes, se les intentó impedir la entrada al Deportivo Magdalena Michuca? Ustedes vieron seguramente en redes sociales los abundantes videos de los estudiantes coreando consignas, tratando de dar portazo al Deportivo para ingresar y hablar con los diputados para exigirles diálogo. No hay diálogo, de la misma manera que no lo hubo con los estudiantes en 1968, diálogo que Claudia Sheinbaum exigía cuando estaba en la UNAM en 1986, diálogo que ella decía defender como estudiante cuando estaba en Estados Unidos y se presentó ante una conferencia de Carlos Salinas de Gortari para protestar contra el neoliberalismo. Ahora que Claudia Sheinbaum es parte del poder, no ofrece diálogo, no tiende la mano a los estudiantes, por supuesto, tampoco lo hace el presidente López Obrador, no lo hace Ricardo Monreal, el líder de la bancada morenista, no lo hace tampoco Gerardo Fernández Noroña, que se dice del pueblo, ahora presidente del Senado. Se han convertido en lo que tanto combatieron ellos, que se dicen emanados del pueblo, cuando el pueblo se los demanda, cuando los estudiantes salen a las calles a protestar, se portan como una reedición de Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, pues recordemos que el 2 de octubre de 2019, Claudia Sheinbaum encabezó una ceremonia conmemorativa de la masacre de Tlatelolco, en donde mencionó otra vez la supuesta desaparición del cuerpo de granaderos y habló de ella misma en primera persona del plural para decir que ese movimiento fue inspiración para su vida. Nos formó, nos marcó en la idea de la lucha por la libertad, por la democracia, y jamás utilizar las fuerzas del Estado para reprimir los movimientos sociales, los movimientos democráticos y menos los movimientos estudiantiles. Son palabras de Claudia Sheinbaum del año 2019. ¿Y qué estamos viendo hoy, 3 de septiembre de 2024? Estudiantes encapsulados por la policía capitalina y por elementos de la Guardia Nacional, cuando Claudia Sheinbaum ya es presidenta electa y ella calla de manera cómplice ante el uso de la fuerza pública. Si bien es cierto que no ha habido golpes de parte de la policía, porque acuden a un método de represión suave, así lo denominamos nosotros, el encapsulamiento, que es intimidar a los estudiantes, rodeándolos, haciendo sentir el poderío de la fuerza pública para impedirles su avance. Un estudiante esta tarde tuvo que colarse por entre los barrotes del Deportivo Magdalena Michuca para buscar ser recibido por Ricardo Monreal, porque además se le había prometido una reunión para tener diálogo. Se le canceló la cita y además fue repelido por los elementos de seguridad que estaban resguardando el recinto. Claudia Sheinbaum está callada ante la indiferencia del poder al que ella pertenece, en segundo lugar, porque la primera figura del mismo es Andrés Manuel López Obrador, quien pues únicamente dice están en su derecho, pero no les ofrece diálogo, cuando él como opositor exigía diálogo, cerraba calles. Nadie olvida el gran plantón en Reforma del año 2006, cuando perdió las elecciones ante Felipe Calderón, exigiendo una respuesta de la autoridad, y ahora que él es autoridad, calla, cierra la puerta, vaya al palacio, manda granaderos a el Palacio Legislativo de San Lázaro, y en suma va a imponer su voluntad autoritaria por medio de su aplanadora legislativa para trastocar uno de los poderes de la República y así consolidar una dictadura.